Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Empezamos con risa de Javi. ¿Cómo estás, Javi? Se puso a contar ¿cómo se llama? ¿A cuenta atrás? ¿En español? Para empezar el episodio. Y nunca lo habías hecho y me llamó la atención. Sí, pues, nos estamos volviendo más profesionales poco a poco, sí. ¿No? 3, 2. Bien, pues hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a un episodio más acá de su programa. Nuestro primer episodio con público. Tenemos aquí gente en el Foro 5 de Televisa. Cada vez va a haber más gente. Esto va a ser ya como el calabozo en algún punto. En familia con Chabelo, ¿no? Va a haber un niño ahí parado atrás, un cabrón allá arriba, güey. Los que no hayan visto nunca el calabozo, veanlo, fue un programa legendario en Telehit, famoso porque hicieron emputar a todo el mundo. Okay. Fue Chabelo y jodían a Chabelo, a todos sus invitados siempre los jodieron. Fue Monsiváis, sí es cierto, fue Monsiváis, estuvo a nada de estar Noam Chomsky ahí en el calabozo, güey. Era un programa de Telehit. Algún día hablaremos de Noam Chomsky. Algún día hablaremos de Noam Chomsky. Muchacho. Pues no tan muchacho, ¿no? Ya anda verdolagón. Ya está Betabel, el señor Noam Chomsky. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Sí, ya nos saltamos la cortinilla. No, estamos haciendo, vamos a hablar sobre el duelo, pero me gustaba hacer antes de comenzar, avisar, ¿no? Que va a ser un episodio sí, va a haber risas, va a haber cotorreo y todo, pero también con el debido respeto. Va a ser un poco más solemne que los demás. Sí, un poquito más solemne el capítulo de hoy, entonces nomás para que estén advertidos. Entonces, no sé, algún anuncio parroquial. ¿Ya acabaron las Olimpiadas? Sí, ya cuando vean esto ya acabaron las Olimpiadas. ¿Ya acabaron las Olimpiadas? ¿Ya acabaron? Yo ya seguramente cuando vean esto ya acabé ¿cómo se llama? Kimetsu no Yaiba. Está muy buena, me gustó mucho. ¿Sí viste ya la película? No, me falta la peli, pero júralo que entre hoy y mañana. A mí no me encantó la serie, pero la película me pareció maravillosa. Sí, ok. Mi recomendación de cine ñoño, cine teto de esta semana es el Halloween largo o Long Halloween de Batman, parte 2. Ya había salido la parte 1 el año pasado. Está extraordinaria, es probablemente mi nueva película animada de Batman favorita. Okay. Muy muy buena. No es mi cómic favorito. Mi cómic favorito es Batman Hush, que también me gusta mucho esa película y también la recomiendo, pero esta de Long Halloween es una obra de arte. Me hace mucha falta leer los cómics de Batman. Sí. En general no soy mucho de cómics, me gustan mucho los superhéroes y leo muchos superhéroes, pero los cómics y son maravillosos. Y son muy buenos. Ese Batman Hush, que aparte lo dibujó Jim Lee, es una joya. ¿Sabes qué pasó? Yo creo que la primera vez que intenté agarrar un cómic fue como a los 6 años y como que me confundía, no entendía el orden que tenía que leer y creo como que eso fue muy aversivo y ya nunca lo volví a intentar. Sí, y luego no es tan monótono, o sea, luego mueven los cuadros de diálogo. Te encuentras con una doble página que está mal cortada en medio y dices, sí, creo que ¿por qué la cara de Batman se ve así? Entonces, por eso como que no guardé mucho los cómics en mi infancia, pero hay que retomarlos. Tengo tengo cajones llenos de cómics allá abajo, hay que empezar a poner cómics también aquí. Va. Y hacer recomendaciones de cómics porque también somos tetos. Sí, claro. Pero bueno, retomando, vamos cortinilla y le entramos al tema. Perfecto. Corre la furcio. Bien, regresamos. Entonces, Javi, habías dicho que íbamos a hablar de el duelo. Exactamente. Entonces vamos a hablar el día de hoy del duelo y quizás para empezar, pues definir, ¿no? ¿A qué rayos nos referimos por el duelo? Porque es un fenómeno, pues creo que todas las personas vamos a vivir en algún momento u otro. Entonces, ¿qué es, Pepe, el duelo? ¿Cómo lo entendemos? Es curioso porque en inglés existen dos palabras para lo que nosotros llamamos duelo. Ok. ¿No? Aquí el duelo lo utilizamos tanto para el proceso de adaptación a una pérdida como al dolor mismo que provoca esa pérdida. Y en inglés está separado. En inglés se utiliza la palabra grief, G-R-I-E-F, para describir el dolor y bereavement como... Que se escribe... No lo voy a deletrar. Ya perdí muchas finales ya perdí muchas finales de Spelling Bee en mi primaria. Güey, yo era el Cruz Azul del Spelling Bee, güey. Yo era el Cruz Azul del Spelling Bee. Todos los años. Una ¿sabes mierda. ¿Cuáles? Con las homófonas. Siempre con las homófonas. En lugar de pedir una oración, ahí yo iba. Sí, ¿no? Night. Güey, yo me acuerdo mi final de sexto de primaria. La perdí. Hacía auditorio lleno, güey. Mi jefe me fue a ver todo. La palabra disease, güey.
O sea, ya solamente quedábamos una chava y yo. Y perdí con la palabra disease, que significa enfermedad en inglés. Y mi jefe, pues, desde los 12 años me jode con esa palabra. Me dice, a ver, deletréame esta. Y, sí, Sí, no, la mía fue Sizzle, por eso me acuerdo muy bien. Sizzle, que una es el cincel y la otra ni me acuerdo qué era, pero yo pude pedir una oración. Y no la pediste. Pedí oraciones toda la competencia. Hasta para, no sé, bowl, ¿no? ¿Sabes? Todo. Y en la última palabra que ya era como... Fue la ronda que acabó con todo. En lugar de pedir la oración, me aviento. Sizzle. Fácil. Sí, no... Adiós. Sí, qué culero. Aparte, güey. Igual vino mi primo a Estados Unidos, mi tía, o sea, todo el mundo se reunió a ver a este. Trajiste gente angloparlante para entrenarte, güey. ¿No? Tuviste un periodo de 15 días donde todos te hablaban en inglés y tú respondías Super Holly, ¿no? Qué buenos los videos de Super Holly, ¿no? La verdad me gusta bastante el contenido de Super Holly. Su papá, mi mamá los videos con su papá porque él es, es angloparlante, pero es experto en la lengua, creo que náhuatl. No, qué chido. O sea, sabe más náhuatl que yo. O sea, muy cabrón, pero... No es muy difícil que alguien sepa más náhuatl que tú y que yo, güey. Lo interesante es que él no es mexicano. O sea, es como el tema me llama la atención que alguien que no es de nuestra cultura dijo, sí, me interesa. Y muchos de nosotros... Y güey, yo cuando escucho a Super Holly hablar inglés me queda claro que no tengo puta idea de cómo se habla inglés. O sea, digo, güey, ya mejor me voy a quedar callado toda la vida. O esta... Ay, la de los ojos grandotes. La de Gambito de Dama. Ah, Anya Taylor-Joy. Taylor-Joy también. Mi máximo crush, Anya Taylor-Joy. Sí, no. Ni me digas nada. Bueno, antes que también sale en la película de X-Men, la de New Mutants, Nuevos Mutantes. Está muy buena esa película. Okay, es muy diferente al abordaje regular de superhéroes. Recomendamos Nuevos Mutantes. Nos va a falta otra cortinilla. Pero ahora sí vamos vamos a poner una segunda cortinilla. No, ¿cómo crees? No le hagan caso. Perdón, estoy improvisando. Entonces, regresando al tema. El duelo. Estábamos hablando de que el duelo nos referimos a la pérdida y el proceso que conlleva esa pérdida. Regularmente lo utilizamos para muertes o fallecimientos. Sí, lo que quería rescatar, Pepe, es que aquí en español, o al menos en México, cuando hablamos del duelo, entendemos, ¿no? Que es una persona que está pasando por sufrimiento por haber perdido a alguien o algo. Ahorita hablamos un poquito también de eso. Pero en inglés hay dos palabras. Una describe la situación de la pérdida, el duelo. Bereavement. Y la otra es el dolor asociado a esa pérdida, que es grief. Que es grief, exactamente. Me encanta la traducción simultánea. Sí, aquí hablando al oído. Entonces, eso es lo que entendemos como el duelo. Ahora, ¿de dónde viene o de dónde salió? La primera persona que se dedicó a estudiar el duelo fue Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Uh-huh. Que fue una gran eminencia. Fue ella psiquiatra, nació como por 1920 y tantos en Suiza. Ella vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió imágenes muy crudas en Polonia, pero estando expuesta precisamente a ese ambiente con tanta muerte, se dio cuenta que aún en esos fenómenos, aún en esos lugares, aún en los campos de concentración, donde había tanta muerte, donde había tantos padecimientos, ella cita en algún momento, yo veía que la gente seguía rayando mariposas en la pared. Entonces, como que ahí tuvo la iluminación y dijo... Podríamos empezar a resignificar las muertes, podríamos empezar a hablar de la muerte de una forma diferente a como lo hemos hecho cotidianamente. Y después estudió psiquiatría, y ya siendo psiquiatra, ella empezó a trabajar con pacientes terminales. Y empezó a notar cierto proceso por el cual pasaban los pacientes terminales cuando ya sabían que se estaban encaminando hacia la muerte por la situación particular o la enfermedad que presentaban. Y entonces empezó a dibujar el proceso de duelo, que era ese proceso por el cual tú vas haciendo, lo voy a simplificar mucho, vas haciendo las paces con morirte. Y que es muy famoso, ¿no? Porque es como muy de la cultura popular, el típico, ya estás en negación, no me decía las 5 fases. Las cinco fases son... Pero ahorita nos explica Pepe. Son negación, en negociación, enojo, depresión y aceptación. Ajá, esas son las 5 fases que propone Kubler-Ross para entender el duelo. Pero como dice Pepe, ella lo que investigó o de dónde viene esta propuesta es de ver a la gente que estaba a punto de morir. Exactamente. Gente, es decir, es la muerte en primera persona. Exactamente. Es decir, yo dándome cuenta que voy a morir, que es diferente. Y es ¿Cómo enfrento yo la inminente propia muerte? ¿Cómo enfrento yo la idea de que yo voy a dejar de existir? Claro. ¿No? Kubler-Ross la verdad es que mantiene... Qué fuerte. Sí es fuerte. Kubler-Ross
mantiene bastante agnóstica y bastante libre de cualquier creencia religiosa el proceso de duelo. Uh-huh. Y nunca habla de una vida después, no, habla de que es una etapa que se termina. Curiosamente el paso de negociación, bueno, explicando las etapas. Es un tema tan fuerte que creo que tiene mucho, o sea, creo que pesa mucho en el porqué de las religiones, ¿no? Me parece. Pero bueno, esa es una nota. Y precisamente estaba escuchando el otro día un podcast, la verdad, bastante interesante. Y citaba el Claro que sí le llaman. Claro que sí. No, a Roberto Martínez. Y Roberto Martínez estaba citando, no me acuerdo a quién. Pero la cita que recuperaba dice que una de las principales utilidades de la religión es el poder soportar la incertidumbre de qué es lo que pasa después de la muerte. Soportar la incertidumbre. ¿No? Me sí, ahorita mi idea es que mencionemos un poquito de la terapia de aceptación y compromiso. Ahorita hablamos de por qué la incertidumbre me llamó la atención. Buenísimo. Pero entonces, las 5 etapas que describe Kubler-Ross, empezando primero por la negación. Es decir, los esfuerzos se van a decir, yo no tengo esto y esto no me está pasando a mí. Uh-huh. Particularmente las enfermedades terminales. Después de esa negación, ¿no? No suceden en un orden particular, ahorita vamos a hablar más de ello, pero está la negociación sobre todo con un ser supremo, ¿no? Uh-huh. Es decir, le ruego a Dios que me dé 2 años más de vida, le ruego a Dios que me quite esta enfermedad y a cambio me vuelvo un mucho mejor creyente, ¿no? Se da esa negociación. Se da el enojo, como lo escribe Kubler-Ross, o la ira, que es reclamar por qué te está pasando a ti, por qué de todas las personas en el mundo tú eres la que está padeciendo eso, etc. Se da ya dije, ira, negociación, el enojo. Se da la depresión, que es empiezas a reservar y a guardar todas tus energías por la inminente muerte y finalmente aceptas y haces las paces con la idea de que te vas a morir de nuevo. Kubler-Ross lo dibujó. Perdón, me imagino esta parte del enojo, o sea, como en un registro de frecuencias, como que empiezas a exhibir un montón de conductas, ¿no? Uh-huh. Y de repente, ¡pum!, la bajada súbita, que me recuerda un poco al proceso de extinción en terapia conductual. Es decir, tú tenías a la persona que funcionaba como un administrador de reforzadores y de repente se perdió. Entonces tú buscas recibir de nuevo esos reforzadores, pero ya no están, o sea, ya desaparecieron. Entonces generas este proceso de extinción. Posiblemente, o sea, no sé, como que quiere intentar aterrizar. Yo todo lo aterrizo a la terapia conductual, pero me recuerda un poquito esta curva, ¿no? De repente empiezo a enojarme, a exhibir un montón de conductas intensas, variadas. Es como lo que hacen los niños chiquitos cuando les retiras un juguete o algo así. Bueno, eso sería reforzamiento negativo. Sí. Pero bueno, el berrinche, y después del berrinche viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Me sonó un poquito a este tema. Sí, y hay que tomar con pinzas el modelo de Kubler-Ross. Uh-huh. Aunque creo que ha tenido mucho valor en el entendimiento popular, uh-huh, la ciencia no necesariamente lo refuerza, ¿no? No hay evidencia de que sucedan todas las etapas. Que eso lo decía Kubler-Ross, desde los 60, 70. Kubler-Ross había dicho, ni todas las personas pasan por todas las etapas, ni son en una secuencia, y puede que una persona despliegue pensamientos o emociones de 2 etapas simultáneamente, okay, ¿no? O que te brinques etapas. O que te brinques etapas o que vayan en desorden, ¿no? Exacto. Y la evidencia refuerza esa idea. No todas las personas pasan por las mismas etapas. Y el modelo de Kubler-Ross no es el mejor ni el más reciente, y te vamos a platicar de otros modelos, para entender el duelo, para entender la pérdida. Uh-huh. Precisamente no ha tenido vigencia científica, sin embargo, nos generó cierta sabiduría popular para entender y para poder significar en lo colectivo las que yo creo muy importante lo que mencionas de que no todas las personas se van a ajustar a este modelo, porque aunque no lo haya dicho Kubler-Ross, sí hay mucha gente que piensa que uh-huh, necesariamente pasas por esas 5 etapas en este orden. Yo no negocié, ¿no? Y algo súper invalidante es llegar con una persona y decirle, es que ahorita estás enojado, o sea, no, uh-huh, ahorita estoy triste, no, es que yo estudié el modelo Kubler-Ross y ahorita estás enojado o estás negando. Sí. O sea, decirle a una persona qué está sintiendo. Sí, decirle, no puedes estar triste porque no te has enojado. Exactamente. No puedes estar deprimido, no has negociado. O sea, ¿sabes? Entonces, muy importante como respetar el proceso de cada quien. Creo que eso lo quiero enfatizar muchísimo y lo estaremos enfatizando constantemente. Cada persona va a vivir cada duelo, cada dolor asociado al duelo de una manera diferente. Y no podemos llegar y decirles, ya deja de estar triste, ya pasa el enojo, ya pasa la aceptación, porque ni siquiera sabemos si esas son las fases, no son iguales para todos, no sabemos cuánto duran, no sabemos de intensidad. Que de aquí hay
mucho campo que todavía podemos abarcar en la investigación acerca del duelo, justamente porque es dificilísimo. Hay muchas formas de vivir un duelo. Puede ser la pérdida de una pareja, puede ser la pérdida de un papá, puede ser la pérdida de una mascota, puede ser la de un hermano, puede ser por un accidente traumático que se relacione después con estrés postraumático, puede ser en el contexto de una enfermedad terminal como puede ser el cáncer, o puede ser como en el contexto de una pandemia. ¿Cuántas personas no han perdido, ¿no? A partir del COVID? Entonces, de todo esto lo que yo quiero rescatar es, cada experiencia de duelo es única, cada experiencia de duelo va a tomar el tiempo que a la persona le tome, no hay una receta, no hay unos procesos definidos, y lo que nos toca hacer como psicoterapeutas, lo que nos toca hacer como personas, como gente que acompaña, es solamente estar, ¿no? O sea, sí, ofrecer el escucha o decirte aquí estoy, pero nunca el ay, ya deja de estar triste, ay, ya enójate, ay, ya no me digas. La evidencia, sí, lo que he reforzado, vamos a colgar links como regularmente lo hacemos, refuerza que son mucho más importantes las diferencias individuales en cada uno de los casos de duelo a las generalidades que podríamos describir. Y de hecho, el duelo no necesariamente implica el fallecimiento de una persona. El duelo per se podríamos entenderlo desde la frustración de cualquier deseo, desde cualquier expectativa. Yo ponía el otro día en una clase el ejemplo muy ridículo, pero que me pasó, güey, cuando me di cuenta que el cajetoso ya no existía. El cajetoso era... Y ahí acabó la solemnidad. No, el cajetoso era mi dulce favorito, güey. Me mamaba el cajetoso. Me podía comer un cajetoso todos los días, güey. Y después lo dejé de comer mucho tiempo y fui a un Oxxo. Me pasó, güey. Fui al Oxxo que está aquí enfrente del otro lado de la calle. Que ya viste que está lloviendo. O sea, creo que es el primer capítulo que nos toca lluvia. Es que solemne. Dijimos que iba a ser solemne. Decretamos que lloviera. No decreten, la gente no puede decretar. No digan eso, todo lo que es el secreto es una mentira. La gente no puede decretar para que las cosas sucedan. Ya hablamos de eso alguna vez, por el episodio 4 o 5 de la temporada pasada. Lo mencionamos bastante. Y bastante seguido, la gente no decreta. Bueno, sí decreta, pero no sirve de nada. Y entonces me crucé al Oxxo a buscar mi cajetoso. Y me dijo la señorita del Oxxo, no, y de hecho tiene mucho que no tenemos. Qué fuerte. En ese momento, yo entré en mi modo no ok, ¿no? Y entonces empecé a sentir ansiedad. Este proceso también lo describen muy bien Jaime de la Torre y Eitan Kleinberg en el modelo de TPI, modelo paramnémico, ahí googleenlo, es un modelo nuevo, pero bueno, empecé yo a sentir ese nerviosito, ese nerviosismo de, chinga, ¿será que hace mucho que no traen porque ya no existe? Y entonces mi negociación fue, mejor me voy al 7-Eleven que está a unas cuadras, güey. Entonces me fui al 7-Eleven y confirmé que no existía, güey. Y de verdad, sí me enojé y dije, güey, seguro los cabrones que lo descontinuaron tienen algún racional, ¿no? El mismo güey que descontinuó los chetos Colmillito también algún racional tenía, y los Doritos 3D, porque sí es 3D, no 3D, ve cómo está el empaque. Pero bueno, algún racional tenía. No dice nada, güey. Algún racional es que si ves, estoy viviendo mi enojo, güey. Sí. Algún maldito racional tenía el cabrón que descontinuó los cajetosos. Ajá. Pero me enojó muchísimo, güey. Dije, güey, ¿por qué? ¿Por qué me quitan el cajetoso? ¿Por qué me quitan este tramo de alegría en mi vida? Y después entré en tristeza, ¿no? Y finalmente acepté que iba a tener una vida sin cajetosos ya. ¿Cuántos años tenías? 27. O sea, güey, no. Te juro que yo te veía muy pequeño. No, güey, es algo que... Te imaginaba como... Señorita. Perfectamente podría pasar en este momento, güey. O sea, ¿no? Sigo afectado. No, a ver, evidentemente lo estoy caricaturizando, ¿no? Y sí fue un ratito que qué mal pedo que no existan los cajetosos. Me gustaría aprovechar para rescatar lo que creo que otra persona te pudo haber dicho. No mames, 27 años, un cajetoso. ¿Habría sido sumamente invalidante? Eso es muy invalidante, porque es justamente pararte desde tu forma de ver el mundo y decirle a otra persona, tu forma, o sea, mi forma es la correcta, la tuya no está bien. Es una mamada lo del cajetoso. Aterriza, por favor, a la realidad. No es... Sí, o sea... Y a ver, güey, sí es una mamada, feo, ¿no? Yo ahorita ya con unos días de perspectiva te digo que sí es una mamada. Bueno, pero es que también importa mucho el tiempo. Posiblemente, por ejemplo, aquí me gustaría meter el tema del humor, ¿no? Porque el humor es un recurso terapéutico hermoso, pero aguas con el momento en el que lanzas un chiste.
Sí, o sea, a lo mejor en un proceso terapéutico va a haber un momento en el que nos podamos reír de la situación que te trajo a terapia, pero no en el primer día. Pero fíjate que yo lo he notado, yo lo he notado en ciertas circunstancias, preguntar sobre todo a la hora de estar haciendo debate cognitivo, preguntar por qué una situación no es graciosa. Es decir, que esto te haya pasado, ¿por qué no es algo gracioso? ¿Por qué es algo que te parece indignante o preocupante? ¿Y por qué no te puedes reír de ello? Y evidentemente lo hago con el respeto y ya que haya un buen nivel de confianza y comunicación con el consultante. Pero funciona mucho, güey. Y funciona mucho hacer ese análisis de... No, y evidentemente no es burlarme nunca del paciente, sino que juntos nos pudiéramos reír de lo que está sucediendo en la situación. Y el cuestionar por qué esa situación no puede ser graciosa, que es porque es amenazante, nos ayuda mucho a entender qué elementos la hacen amenazante. Pero bueno, regresando al ejemplo del cajetoso, digamos que pasé por las etapas, ¿no? Y evidentemente es algo que caricaturizo y magnifico. No fue evidentemente tan intenso. Sí, y hoy lo puedes caricaturizar justamente porque ya quedó atrás. Sí, y tampoco me encabroné tanto, güey. Sí, o sea, como, ay, qué mal pedo. Pero me encanta porque es un ejemplo pequeño, pero que lo podemos utilizar a muchas cosas. Y ese es el tema con el duelo. Hay que respetar los tiempos de cada quien. Y lo importante aquí es que a una persona le parezca una pendejada, no significa que para la otra persona así lo sea. Y lo más importante son las diferencias individuales. Cada pérdida conlleva pérdidas diferentes. Me explico. No es lo mismo que yo pierda a mi pareja, que la veía una vez a la semana, que tenía ese mismo rol de, no sé, ser mi novia, a que yo tenga una novia que además era mi cotrabajadora, mi colaboradora, y que tenía su escritorio al lado de donde yo estoy, y yo tengo mi escritorio aquí, y entonces yo estaba muy acostumbrado a voltear siempre a la izquierda, a verla y saludarla. Esa pérdida de esa costumbre de voltear a la izquierda, a verla y saludarla, es única mía. O bueno, única de la persona que lo estuviera perdiendo. Probablemente tenían un ritual de lavar juntos la ropa, güey. Y ese ritual es una pérdida. Cada pérdida tiene pérdidas individuales. Cada pérdida tiene pérdidas diferentes. Y tenemos que partir siempre desde la ignorancia de esas pérdidas para poder aspirar a entenderlas y respetarlas. Y cada una de esas pérdidas puede conllevar procesos diferentes. Ahorita vamos a hablar del modelo multidimensional de CISOC, pero cada una de esas pérdidas puede llevar tiempos y momentos diferentes. Multidimensional suena bien... Tridimensional como los Doritos. Ya no nos los vuelven a descontinuar. Vean el empaque. Es que el empaque de los Doritos dice 3DS. Entonces yo una vez estaba muy contrariado y hablé a PepsiCo y les pregunté si se pronunciaba 3D o 3Ds. Y me regañó el cuate y me dijo, se pronuncia 3Ds. Y dije, ok. Y desde entonces, el empaque? Exactamente. Desde entonces yo voy evangelizando que los Doritos 3D no existen, son los Doritos 3Ds. Bien. Pero bueno, cerrando un poquito esta parte. El duelo siempre conlleva situaciones diferentes. Vale mucho más la particularidad que la generalidad. No podemos decir ni esperar que todas las personas pasen por las mismas etapas. No hay evidencia de que duren exactamente las mismas etapas, ni de que se vean todas las etapas. La única evidencia que hemos llegado a soportar como parte del modelo de Kübler-Ross es cierta correlación en las etapas de mayor afectación, como son la depresiva, la ira o la agresiva y la negación. Al parecer hay una correlación de que si hay una alta negación, va a haber una alta ira y una alta depresión. Igual yo imagínamelo como una onda, como que si es muy... O sea, como que crece parejo, ¿no? O sea, si el enojo es muy grande, la depresión también va a ser muy grande. Exactamente. Si es pequeño, va a ser más pequeño. Exactamente. Como que va a variar la amplitud. Exactamente. Ahora, importante el comentario. El modelo de Kübler-Ross, como lo decíamos unos minutos, ella lo dibujó para gente que se iba a morir. Ella creó ese modelo para que los pacientes terminales pudieran entender y llevar su propio proceso de su propia muerte. Sí, la propuesta no fue nunca cómo vive una persona el duelo, o bueno, la muerte de otro. De un ser querido. Tercero. Exactamente. Pero lo fuimos adaptando y tropicalizando así. Ok. En ese entendido, hay modelos que han surgido recientemente. Okay. Como el modelo dual de Struve, creo que es de Struve y de Schutt. Okay. Igual vamos a poner los links. El modelo dual, en el cual justamente parte de la premisa de te tienes que enfrentar y aproximar a lo que puedas aproximarte y confrontar, y entendamos que evites lo que sea demasiado grande para ti. Y esa es la dualidad. Confrontar, evitar, de tal forma que puedas irte adaptando y cada vez confrontando más las cosas, pero a tu tiempo y en tu ritmo. Llegando a ese justo medio. Exactamente. Y el modelo multidimensional, lo que más me gusta del modelo multidimensional... ¿Qué es esto de multidimensional ya en serio? El modelo multidimensional de CISOC, okay. CISOC y Schuster creo que es. Propone 6 dimensiones
de una pérdida. No me acuerdo exactamente de todas, pero una es la dimensión cognitivo-emocional o de pensamientos y emociones. Okay. Otra es el coping o el poder lidiar con la pérdida. Otro es la relación. Como las estrategias de afrontamiento. Exactamente, son las estrategias de afrontamiento. El otro es la relación prolongada con la persona que perdiste y cómo te sigues relacionando después de que se murió con esa persona. Otro es tu nivel de funcionamiento en el ambiente. Otro es tu identidad y cómo defines tu identidad después de la pérdida. Ahorita vamos a hablar de datos que han salido ahí importantes. Y me falta una que no me acuerdo, igual lo vamos a poner en le encontré ciertas relaciones con el Exaflex de Sí. Sí, la terapia aceptación y compromiso trabaja 6 procesos individuales, pero 6 procesos que interactúan entre sí. Y esos 6 procesos nos van a dar flexibilidad cognitiva. ¿Cómo lo decimos rápido? Pero bonito. La inflexibilidad es buscar hacer lo mismo, o sea, o enfrentarte de la misma forma siempre a las situaciones de tu vida. Y esa inflexibilidad suele ser, al ser rígida, suele generar muchos breaks, rompimientos. Y agarra la metáfora muy visual de un lápiz que es rígido, es más fácil romperlo que algo que sea moldeable y dúctil a las situaciones. Me gusta mucho. Les voy a poner también por aquí la fábula del árbol y la espiga. La idea es un árbol grande, fuerte. Todos queremos ser un árbol rígido. Roble. Pero un día llega un viento, vientos despiadados, infernales desiertos. Y es una tormenta tan fuerte que tira al árbol. ¿Cómo la que está pasando? Con la que está pasando aquí afuera. Que lo tira, porque el árbol era muy fuerte, pero muy inflexible. Hay situaciones donde esa inflexibilidad, cuando la situación nos supera, nos rompe. Esa es como la idea de la metáfora. Yo ya estoy explicando la metáfora y no debería estar haciendo eso. Pero bueno, ya arruiné la metáfora. La otra, el otro personaje del cuento es la espiga. La espiga lo que hace es que cuando el viento sopla, se mueve con la tormenta y pasa la tormenta y la espiga acaba toda así ¿cómo se dice? Pegada al piso, pero pues poco a poco logra recuperar su forma. Entonces, la espiga, aunque la veas débil, aunque la veas poco fuerte, es muy flexible y esa flexibilidad le permite soportar estos vientos despiadados e infernales desiertos. Pero bueno, y del modelo de Exaflex lo que busca es que la persona pueda flexibilizarse dependiendo del contexto que esté viviendo. Exactamente, entonces entrenamos estos 6 procesos para permitirte o ayudarte a ser una persona flexible. Sí, y entonces retomando el modelo de CISOC, lo que más me gusta de ese modelo es que aspira no a una completa superación. Reconoce que lo más probable es que pasen los años y que cuando tú te acuerdes de ese primo, de ese papá, de esa mamá, de esa pareja que perdiste, todavía tengas sentimientos de tristeza. Les voy a poner aquí el Exaflex para que lo puedan revisar. Pueden poner pausa, revisarlo. Ahí están los 6 componentes. Excelente, continuamos. Bien hecho. Bien hecho. ¿Puedes poner aquí el video de bien hecho también? Claro que sí. 1, 2, 3. Bien hecho. qué maravilla de video. Gracias a Te lo resumo así nomás. Vean el canal de Te lo resumo así nomás. Excelentes reseñas de películas y de ahí sacamos ese video. Pero bueno, y entonces a lo que aspira el proceso como lo escribe CISOC, no es a que te olvides de la persona, no aspira nunca habla de una completa superación. Reconoce que van a pasar los años y tú te vas a acordar de ese pariente y en ese momento probablemente te sientas triste. Lo único que tienes que lograr es que esa tristeza no sea, él llama overwhelming en inglés, que no te supere, que no te sobrepase, ¿no? Perdón, nos estamos poniendo muy pochos en estos últimos 2 episodios. Pero que esa tristeza o que ese enojo no te sobrepase y que no sea muy grande. Pero sobre todo que tengas la capacidad de identificar tus emociones, nombrar tus emociones, buscar relacionarte mejor con la pérdida y en estas 6 dimensiones irlo desarrollando. Bien. Hay cosas muy curiosas, por ejemplo, en la dimensión de identidad, parte de lo que utiliza CISOC, igual lo vamos a poner en los links para soportar por qué es importante atender a esta dimensión. Mucha gente, meses después de haber perdido a un ser querido, sobre todo a una pareja, empieza a tener un concepto de identidad mucho más desarrollado de quiénes son ellos como personas, porque se ponen en situaciones en las cuales tienen que empezar a hacer cosas que no habían hecho antes. Y entonces eso muchas veces eleva la autoestima, eleva la autocapacidad o la autoeficacia percibida, y entonces tienes un cambio positivo de quién crees que eres tú. Pero imagino que muchas veces no. Y muchas veces para mí es que igual, o sea, para mí sería muy importante
o es muy importante que la persona sea flexible. Si eres una persona flexible ante este nuevo mundo que aparece después de la pérdida de alguien, pues vas a poder exhibir nuevas conductas, nuevas formas de interactuar y vas a poder adaptarte a esta nueva realidad. Así es. Pero si eres inflexible, si te estancas en pensar que puedes seguir actuando tu vida como lo era antes de la pérdida, posiblemente sea... Sí, quiero puntualizarlo. Sí. Nada obstaculiza tanto un proceso de duelo como la esperanza. Esto suena triste. Qué nietzscheano. Qué nietzscheano. Pero si tú te sigues aferrando a la esperanza de que esa persona va a revivir, o que no se va a morir, o que tu enfermedad de la nada se va a desaparecer, si tú todavía tienes la esperanza, nunca vas a poder completar tu duelo. Claro. Lo único que te va a permitir avanzar en el duelo es matar esa esperanza. Me acuerdo muchísimo también de una escena de La leyenda de Aang, del Avatar, que entran a una cueva. La mejor serie de la historia. Sí, entran a una cueva, también es un anime, ¿no? Sí, cuenta como anime. Sí, cuenta como anime. Entran a una cueva y en la entrada dice, abandonen toda esperanza. Y todos dicen, oye, está bien feo hecho de abandonar la esperanza. Y les dice Aang, bueno, es que los monjes pensamos que la esperanza es una distracción. Entonces, abandonar tu esperanza es como... Güey, el nivel de sabiduría que hay en esa serie, no mames. Sí, voy a empezar a tomar té. Nomás por hacer y a jugar al tío. Y a jugar Pai Sho, ¿no? Pero bueno, entonces nada obstaculiza tanto un proceso o avanzar en un proceso de duelo como la esperanza. Y el proceso de duelo, en su terminación, lo que tiene que hacer es que la idea de vivir una vida sin esa persona o con el deseo frustrado, que no necesariamente es la pérdida de una persona, no parezca tan amenazante. Y te permita vivir, te permita funcionar. Y por eso me gustan tanto las 6 dimensiones. Te permita desarrollar tu identidad post esa pérdida. Te permita desarrollar tus vínculos interpersonales. Ahí, desarrollar tu identidad después de la pérdida, para mí sería el yo como contexto. Exactamente. Uno de los procesos de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, es el yo como contexto. Es entender que yo soy mi contexto. No es lo mismo la versión de Pepe y de Javi que ven aquí ahorita, que Pepe trabajando, que yo dando clases, que yo como hijo, que yo como hermano, que Pepe como ahorita convertido en el FIFAs, terminando de grabar, vamos a ahorita jugar en FIFA el FIFA Pepe es otro, se transforma. Van a conocer al FIFAs. Pero somos lo que nuestro contexto nos permite ser, de cierta forma. Entonces, lo aterrizo como ahí, puedes continuar. Y a lo que iba es el proceso de duelo que encuentre su terminación en ti, habituándote a la vida post frustración del deseo, que es un proceso muy similar al de una habituación común o al de una exposición común. Es decir, ¿aceptación? En la medida en la que tú te vayas exponiendo a la vida sin esa persona que falleció o sin ese deseo cumplido, entonces puedes darte cuenta de que no es tan amenazante, de que la puedes vivir y de que igual puedes ser feliz. Que es prácticamente una terapia de exposición dada por la vida. Igual resaltar, no estás obligado a llegar a este punto de aceptación en algún momento específico. Exactamente. La aceptación también es aceptar que el dolor va a estar ahí un tiempo indefinido. Así es. Y está bien, ¿no? Aquí por eso entra mucho este otro proceso del mindfulness, de la atención al momento presente. Si me duele, si me siento mal, sí recuerdo muchas cosas, sí extraño muchas cosas, pero eso no tiene por qué, no tengo por qué yo buscar que desaparezca. Hay que darle espacio, hay que darle tiempo y poquito a poquito nos vamos a ir habituando. Hay un porcentaje importante de personas, alrededor de la mitad, que un mes después presenta síntomas depresivos, después de una pérdida significativa. Sin embargo, lo que te dice el DSM es no puedes diagnosticar depresión porque hay una pérdida significativa. Ese es uno de los criterios por los cuales descartas depresión. Aunque se vea igual que una depresión mayor, la descartas porque hubo una pérdida significativa. Pero, según el DSM, si se prolonga durante más meses, entonces ya puedes hablar de una depresión reactiva y una depresión importantísimo, mayor. ¿no? Si estás pasando o viviendo un duelo, no estás enfermo. No estás enfermo. O sea, no necesitas medicación para vivir un duelo. Al menos, no como alternativa así de, viví un duelo, vamos a medicarnos. No. Dale tiempo. De hecho, lo que estaba bien, estaba revisando yo una tesis doctoral acerca de lo que ACT podría aportar al abordaje del duelo. Esta tesis
ya tiene unos años, pero en ese entonces no había todavía mucha investigación con respecto a ACT. La verdad es que no estoy muy actualizado de qué tanto se ha investigado ACT en el duelo, pero yo creo que tiene mucho que aportar. Me distraje un poco, ¿me recuerdas en qué estaba? Que de la terapia de ACT, de lo que puede aportar en el duelo. Ajá, no, sí, pero ¿por qué quería yo hablar de eso? De que, no sé, dijiste que la gente no estaba enferma, no sé, güey. Ah, justo, porque ACT lo que plantea es que no está mal que sientas. O sea, no está mal que sientas con mucha intensidad. El problema no son las emociones y la terapia no busca quitarte esas emociones. O sea, por favor, no vayan a un terapeuta que busque hacer que dejen de sentirse tristes. Así es. Porque no es la idea. La idea es que aunque yo me sienta triste, aunque yo me sienta deshecho, destrozado por dentro, encuentre en ACT mis valores, contacte con mis valores y utilice esa tristeza y aprenda a convivir con ella de cierta forma que no me aleje de mis valores. Es decir, a lo mejor sí recuerdo yo con mucho cariño las cosas que yo hacía con esta persona a la que yo amaba, pero va con mis valores dejar de hacer estas cosas. Me encantaba que íbamos al cine. Pero y aquí yo siempre pongo un paréntesis, un corchete, Sí, en la expectativa de una persona que va a terapia después de una pérdida significativa. Porque probablemente va esperando que le quitemos la tristeza o que le quitemos el dolor de manera inmediata y eso no es posible. El principal mecanismo de cambio que se va a llevar esa tristeza o ese dolor es, como lo decía, la exposición a una vida post-pérdida. Eso es lo que va a hacer la magia, no el trabajo terapéutico. Que a lo mejor no sé si es posible o no, pero yo planteo bueno, si tú quieres que yo te quite el dolor, te lo podría quitar. Pero para quitarte el dolor, te tengo que quitar todo el amor que sentías por esta persona. Te tengo que quitar todos los recuerdos bonitos, te tengo que quitar todas las experiencias agradables que tuviste con esta persona en cuestión. ¿Te animas? Sí, y que además de que no podemos, en realidad, no está tan fácil. Pero es lo padre, mucha gente eso le ayuda a ver cómo el dolor es una parte inherente del amor. Del amor, Sí. del amar, ¿no? Ya lo dijo José José. Ya lo dejo el zorro del Principito, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de encariñarte con alguien implica esto, que te va a doler su pérdida. ¿Sí? Y que el amar y el querer no es igual, ¿no? Pero entonces, o sea, sí es muy importante fijar las expectativas cuando se empieza un proceso terapéutico post pérdida. Uh-huh. Lo que va a hacer la magia y el principal mecanismo de cambio es la vida, no la terapia. La terapia va a estar ahí para ayudar que durante este proceso se faciliten y refuercen las estrategias de afrontamiento, como lo que decías, ¿no? Que es una de las dimensiones del modelo multidimensional, que es parte de lo que propone el modelo también dual. Por poner un ejemplo rápido, ante la situación dolorosa, a lo mejor yo tengo dos opciones. A lo mejor yo quiero evitar ese dolor y en alguna ocasión se vale. Pero una cosa es evitar el dolor yendo a meterme alguna sustancia ilegal que me genere adicción, que arruine mi vida. Y otra cosa es a lo mejor ir y hacer ejercicio y pegarle a un costal de box 3 horas al día. Y no todas las estrategias de afrontamiento son efectivas. Exactamente. Entonces, ya que tengo yo más opciones de... A ver, está cool que evitemos. Es lo que hacías del procesamiento dual, ¿no? Se vale evitar un poco al mismo tiempo que haces cosas valiosas. Es encontrar un equilibrio. Y esto va a tomar trabajo. Es tener una evaluación sincera de para qué estás listo. Exactamente. Sin perder la motivación por seguir avanzando. Uh-huh. El que yo diga en este momento no significa que renuncie de manera definitiva a exponerme a algo que puede ser doloroso, ¿no? Y justamente el proceso terapéutico puede ayudar a guiar y a organizar esas estrategias de afrontamiento y a que se vayan desarrollando de la forma más adaptativa posible. Porque lo único que te va a quitar el dolor es tú exponiéndote a esta vida, y si evitas el exponerte, entonces el dolor no se va a ir y se puede prolongar de manera importante el duelo. Entre más busquemos evitar lo que sentimos, peor se pone. Exactamente. El ejemplo de siempre, creo que ya lo hemos tocado varias veces también aquí, no pienses en un elefante rosa, ¿no? Siempre es el ejemplo. Y la gente acaba pensando en un elefante rosa, porque el simple hecho de decir no voy a pensar en, ya estoy pensando en eso. Entonces, hablando de emociones, hablando de pensamientos, entre más intentemos evitarlos, peor se pone la cosa. Así es. Por eso se refuerza el uso de sustancias, se refuerza a lo mejor las conductas, pues conductas en general de evitar o de escapar, como pueden ser el juego, como puede ser hacer ejercicio, hay mil formas de evitar el dolor. Pero hay algunas que son pues mejores que otras. Si mi forma de evitar el dolor es hacer ejercicio y eso a la vez está en contacto con mis valores, que es mantener un cuerpo sano, mantener mi salud, pues ok, es una forma... Estar mamadísimo. Es una forma sana de evitar el dolor. Diferente a voy a tragar todo el día lo que se me dé la gana sin tener ni
idea de lo que estoy haciendo, o voy a estarme metiendo alcohol, o voy a estarme metiendo otra sustancia. Dijimos hace un momento que nada ralentiza tanto un proceso de duelo como la esperanza. Pero con esto me refiero a la esperanza de que regrese esa persona, o de que viva esa persona, o de que no te haya cortado esa persona que ya te cortó, pero no así la esperanza de una vida feliz después de esa pérdida, ¿no? Y eso es importante. Hay un símil, y me gustaría dar también un espacio para hablar de los duelos por un rompimiento amoroso, ¿no? Que también llegan bastante al consultorio, porque se vive también un duelo, o bueno, se vive una pérdida importante que conlleva un dolor por todo lo que se está perdiendo. De nuevo, cada caso es un caso, ¿no? Y cada situación es particular y tiene sus peculiaridades, pero probablemente un rompimiento amoroso conlleva otros agravantes como la idea de vida perfecta que tú ya tenías, todas las proyecciones que ibas a estar a futuro y que pum, de repente se te frustra la capacidad de que eso con esa persona suceda. Probablemente conlleva también otros componentes cognitivos como que tú te devalúes, que empieces a creer que tú no mereces ser amado o amada. Que es un tipo de inflexibilidad. O sea, yo tenía un futuro ya trazado, una imagen de un futuro, y si yo no soy flexible para poder diseñar otra narrativa de cómo puede ser un futuro alternativo, ahí es donde se rompe todo. Y es sobre todo un montón de errores de razonamiento. Es empezar a razonar o a concluir que como una persona ya no me ama, no puedo ser amado por más personas. O que esa era mi mejor oportunidad de ser feliz en la vida y que todo lo que venga hacia adelante no va a ser tan feliz como yo. Recomiendo muchísimo la serie de Ricky Gervais. Hoy que estamos hablando de duelo, esto sí lo tenemos que poner, ¡pum! Se llama Afterlife. Nunca había llorado yo tanto con una serie, porque aparte me llegó en un momento importante de la vida. Qué buena serie, es una maravilla, es una joya. Ricky Gervais es un comediante, es británico, ¿no? Británico, muy irreverente, muy bueno. Incomodó a toda la gente que estaba viendo los Oscars. Ahí te das cuenta de quién tenía cola que le pisaran porque no se reían y había otros que se reían. Sí. Pero es un cabrón que es muy bueno para incomodar y para maldecir con palabras inglesas. Pero vean la serie de Afterlife, está en Netflix. Es básicamente él lidiando con la muerte de su esposa. Su esposa murió y enfermó de cáncer y se queda él pensando en suicidarse. Y la serie empieza así, con él contemplando seriamente suicidarse. Un comediante. Evidentemente sí hay chispazos de humor, pero tiene una profundidad emocional y de escritura muy, muy importante. Hay una cita que dice... nunca hice amigos en el trabajo o nunca funcioné muy bien en el trabajo porque nunca hacía horas extra. Él está contando a una nueva colaboradora que entró al periódico en el que él trabaja y dice, tú échale ganas porque tienes todo el futuro. Yo no, porque no me interesaba tener una mejor carrera, no me interesaba hacer horas extra, porque siempre que terminaba de trabajar, lo único que quería hacer era correr con mi esposa. Y estoy seguro que cada vez que lo hice fue la decisión correcta el hacerlo, porque no había forma de que yo pudiera gastar el tiempo mejor que estando con ella. Y entonces es a lo que vamos. Tiene este componente cognitivo de pensar que la única forma en la que puedes ser feliz es con esa persona. Y no necesariamente es así. Y no es por faltar el respeto a todo el amor que le tuviste, pero es una realidad que existen diferentes formas de ser feliz, ¿no? De nuevo, vean Afterlife, es una joya, es una maravilla, tiene 2 temporadas, muy probablemente lloren, porque es muy buena y además Ricky Gervais actúa y escribe muy bien. Pero entonces el proceso terapéutico en un duelo o en una pérdida, sea porque se murió alguien o porque terminaste una relación amorosa, puede ayudar a deshacer estos errores de razonamiento, promover que te expongas a una vida que puede ser feliz después de esa pérdida o después de ese rompimiento y a que construyas o reconstruyas una vida con una puerta de entrada a la felicidad y a la alegría, porque nunca hay solamente una forma de ser feliz en la vida. Muy, muy acorde a la premisa, el pilar básico de ACT. La vida va a estar llena de sufrimiento. El simple hecho de vivir te va a traer sufrimiento, pero no por eso la vida deja de valer la pena que la vivas. Así es. Sí, es un requisito. Como dice la canción de La Ley, ¿no? Sin dolor no te haces feliz, que se llama El Duelo, precisamente, de la mejor canción de La Ley, de las mejores bandas latinoamericanas, ¿no? Seguramente, yo estaba muy pequeño cuando salió esa canción, la verdad es que no ubico mucho. Que también tiene una canción que se llama Más Allá, que se le escribieron a una fan. No me acuerdo si la fan se suicidó o si se murió camino a uno de sus conciertos, algo así también está profundo. Pero La Ley tiene muy buenas rolas, muy profundas. A mí me parece maravilloso y Beto Cuevas canta cabrón. Pero bueno, okay. También escuchen sí, la canción dice, sin dolor no te haces feliz y
creo que rescata muy bien la idea que tiene Act, ¿no? La idea que tiene Act es esta. Va a haber sufrimiento, pero no por eso la vida deja de valer la pena. También, o sea, va a haber cosas muy, muy padres. Volviendo también un poquito a Nietzsche. Nietzsche. Como se pronuncia. Grupo Nietzsche. Tiene una frase que me acuerdo mucho que decía que la vida no está hecha de épocas felices, pero sí de momentos felices. Y también tiene otras frases que yo no recuperé de Nietzsche. A mí no me gusta mucho. Sí, no, yo soy muy selectivo con lo que me quedo de... No, una época yo era súper fan de leer y no entender a ese señor. Pero tiene un par de cositas que a la fecha digo, me lo quedo. Esto me sirve, esto me lo quedo. Muy pragmático yo, como siempre. Pero bueno, entonces ya hablamos del duelo, hablamos de los diferentes modelos de abordaje del proceso de duelo, hablamos de Elizabeth Kubler-Ross, hablamos de el multidimensional de Seesock y de Schuster, hablamos del procesamiento dual de Struve, creo que es. Igual vamos a colgar links de todo esto. Hablamos de cómo solamente la habituación y el renunciar a la esperanza de que esa pérdida no hubiera sucedido es lo único que te va a permitir avanzar en un proceso terapéutico. Toma tu tiempo. Ve poco a poco. Si tú acabas de vivir una pérdida, lo lamento mucho, pero sí hay felicidad después de pérdida. Y si estás acompañando a alguien que vivió un duelo, quizás mi recomendación más útil, pero abstracta, es ser lo más auténtico que puedas. O sea, si genuinamente te duele, exprésalo. O sea, comparto tu dolor, estoy aquí contigo, y no busques... ¿cómo se dice? Imponer nada. No imponer ni lo que piensas, ni imponer lo que sientes, ni nada. También respetar. Hay gente que a lo mejor de instancia te va a decir, ahorita no quiero ni llorar, ahorita no quiero hablar, ahorita está bien, no pasa nada. Pero yo aquí estoy. Si en algún momento cambias de opinión, porque se vale, aquí estoy para escucharte. Si en algún momento necesitas llorar, aquí estoy. Ese es lo más importante, que la gente sepa que ahí estás. Y recomendaciones en común de lo que sí puede funcionar y que sabemos que son factores comunes que ayudan un chorro. Si conoces a alguien que acaba de pasar por una pérdida, invítalo o invítala a salir. Tú búscalo o búscala. Tú apoya en agendar cosas, porque en la medida en la que se pueda exponer, más rápido va a salir de esto. En la medida en la que pueda contactar con momentos de alegría y felicidad, más rápido va a salir de esto. Siempre respetando el proceso y la voluntad de la persona. Y practica mucho entrar en contacto con tu propio dolor, con tu propio sufrimiento del día a día. Porque si no aprendes tú a entrar en contacto con eso, difícilmente vas a poder ayudar a otra persona a aguantar la tormenta. Así es, sin dolor no te haces feliz. Hacer un ancla, exactamente. Y les voy a dejar también por aquí una guía de cómo hablar del duelo con los niños. Porque me parece muy importante que también entendamos que para un niño sí, como el cajetoso, a los 6 años sí puede ser un tema muy fuerte. ¿No? Muy fuerte, la pérdida de una mascota, que a lo mejor ya de grande, después de haber perdido 3, 4 mascotas, a lo mejor para ti no es tan importante. Y en general, el proceso de lidiar con la frustración. Sí. La única forma en la que los infantes, niños, niñas, logren desarrollar capacidad para superar o anteponerse a la frustración es viviendo frustración, ¿no? Sí. Entonces, pues escucho lo que dices, escucho lo que sientes. Aquí voy a estar contigo mientras pasa. Muy bien. Pues sí, fue un episodio más solemne. No sé si hay algo más que quieras agregar, Javi. No, nada más. Creo que eso sería todo por hoy. Si hay felicidad después de lo que haya pasado, vean Afterlife y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.